acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro archivo, en el que hoy vamos a recuperar el capítulo 9 de la serie Aires de León, que esta casa grabó desde el aire hace casi ya 30 años. El capítulo de hoy nos va a llevar a Valdueza, a los montes de Valdueza, al lugar como Villares de los Barrios o San Esteban de Valdueza, que fue cabeza de ayuntamiento incluso antes que Ponferrada. Lugares con mucha historia, pero además sobrevolaremos las médulas, ese paisaje, ese destrozo natural para explotar minas de oro, pero que sin embargo, gracias a eso, nos ha dejado un paisaje muy bello y con una gran historia que ha sido y es símbolo de la comarca del Bierzo. Sobrevolamos y vemos también la bellísima localidad de Peñalba de Santiago, un lugar libre de contaminación, dice el narrador de este capítulo, con calles que nos transportan a siglos pasados y en las que podemos apreciar uno de las pocas muestras que hay de arte mozárabe en la comarca del Bierzo. Y este capítulo se llama En torno a Valdueza, también sobrevuela los montes de Valdueza con esa arquitectura tradicional en la que destaca el cenobio. Hoy vamos a salir de Ponferrada por el lado sur. Nos pararemos un instante en la ermita románica de Nuestra Señora de Bizballo, construida en el siglo XI. Es un monumento de esos que el turista suele olvidar, aunque quien deba seguir nuestra ruta en mala estación, bien hará en encomendarse aquí a lo alto. No es para menos, pues si va por carretera y está acostumbrado a las de Castilla, se le pondrá el ánimo encogido al subir a algunos vericuetos. A media docena de kilómetros nos detenemos en San Esteban de Valdueza, que fue cabeza de ayuntamiento antes que Ponferrada le hurtara el privilegio. Se levanta a orillas del Oza, río que habremos de seguir más o menos hasta sus fuentes. Algún escudo nos recuerda a un pasado con más glorias que las que ofrece el presente, un tanto lánguido. Aquí empezamos a ver lo que nos depara el viaje, al menos en lo que a arquitectura se refiere. Casas con techumbre de pizarra y fachada adornada con corredores o balconadas, elementos característicos de la casa de montaña del oeste de la provincia. Puestos a buscar pueblos con pasado, en esta zona habremos de quedar bien servidos. Es el caso de Villar de los Barrios. Nada más llegar, nos recibe la ermita del Cristo, que de ermita solo tiene el nombre, al menos por lo que se refiere al tamaño, más propio de iglesia y no de las pequeñas. Como los tiempos adelantan, que es una barbaridad, los niños que nos encontramos a la entrada no juegan a las canicas, sino con videoconsolas, lo cual sin duda es menos poético, aunque vete tú a saber lo que se dirá de aquí a 100 años. Tal vez para entonces nuestros descendientes piensen que una cosechadora presenta la misma estética arcaica y rural que para nosotros el señor burro.
En nuestro paseo no dejan de llamarnos la atención las proporciones y hechura de la iglesia. O la existencia de numerosas casas señoriales, la de los Valcarce, Ponce de León, González, Batán y algunas otras. En Salas de los Barrios, que está a 2 patadas de distancia, también nos hemos de encontrar una buena colección de escudos y casonas. Y como el pasado y el presente a veces se dan de puñetazos, aquí, como en tantos sitios, tenemos que hacer de tripas corazón para mirar algunos desastres que el hormigón y la gente, con mejor intención que gusto, pueden llegar a hacer. Para llegar a Lombillo, hemos subido un trecho, que es un pueblo un tanto encaramado, y de nuevo, alguna casa señorial venida a menos nos recuerda aquello de que todo es vanidad. ¿Qué le vamos a hacer? Volvemos a Loza, que habíamos abandonado para visitar estos últimos 3 pueblos, y llegamos a Valdefrancos, población cuyo nombre alude a haber sido repoblada en la Edad Media por peregrinos franceses, o por lo menos eso es lo que se cuenta siempre. Un agónico puente cruza aquí el cauce del río para llevarnos al otro lado, en donde está la iglesia parroquial moderna y las ruinas de la antigua. Las casas, que apenas se ven entre la maraña de cables, son como todas las de la zona. Alguna, con todo el desparpajo del mundo, se quita la pelleja y nos enseña el costillar. Podemos apreciar así cuál era la forma de tabicar que antiguamente se tenía. Cuando el hombre lo permite, la vegetación de estos lugares se espesa y se convierte en una auténtica selva. Los caminos se vuelven intransitables a los pocos años de haber sido abandonados. Incluso los pueblos que están en los valles parecen ahogados entre el verdor de castaños y nogales. Como muestra, aquí tenemos a Manzanedo, acurrucadito en una angostura y gozando de una tranquilidad de paraíso.
Como San Cristóbal está a 400 metros más arriba que Manzanedo, el bosque no le agobia. Bien es verdad que un soberbio tejo hace sombra a la ermita que ahora sirve de cementerio y arrulla con sus enormes formas de árbol sagrado el último sueño de los habitantes del lugar. Las casas de San Cristóbal están en un estado aceptable. Han sido restauradas guardando en general la compostura tradicional, aunque, como es desgraciada norma, hay notables excepciones. Del lado opuesto y en otro valle profundo está Bouzas. Al perder altura también nos reencontramos con la vegetación que envuelve todo. Bouzas es otro rincón de paz donde podemos pasar un rato haciéndole gracias a un cabritillo. O contemplando cómo este paisano trabaja con el cielo por techo. También aquí tenemos buenos ejemplos de viviendas montañesas, como esta, con escalera externa que conduce directamente al corredor. Viendo el gusto y la delicadeza de estos adornos de madera, realizados cuando existía una enorme pobreza de medios, es difícil comprender cómo hoy en día se puede haber caído tan bajo al edificar. Si fuéramos en automóvil, deberíamos ahora volver sobre nuestros pasos para tomar la carretera que conduce a Peñalba, pero volando como vamos, podemos dar un brinco y situarnos allí, en la otra vertiente del monte. Peñalba es quizá el paradigma del pueblo de los Montes de León. Aquí podemos encontrar las casas de siempre sin apenas contaminación. Podemos callejear como si nos hubiéramos desplazado al siglo pasado o aún más atrás. Los tejados se encuentran enteramente construidos con lajas de pizarra. De ellos sobresalen chimeneas de formas caprichosas. Lo que encontramos no son elementos aislados. En esta calle, por ejemplo, los corredores son la norma y no una infrecuente excepción. Incluso las colmenas se guardan de la intemperie con el mismo material que tapa a los humanos. Peñalba tiene un atractivo extraordinario como pueblo, pero hay algo más. Porque su iglesia, que a primera vista parece un templo rural corriente y moliente, es un monumento de primer orden, uno de los escasos restos del arte mozárabe. Los mozárabes fueron cristianos escapados de la dominación musulmana, quienes incluían en sus construcciones claras influencias islámicas. Tal vez la mayor de ellas es el arco de herradura, como este, doble, soberbio, ribeteado por un alfiz que sirve de marco a la entrada.
La iglesia es lo único que permanece de un antiguo monasterio que no tuvo una historia muy brillante, a pesar de habernos legado una joya artística. Fue fundado por San Genadio, el que fuera obispo de Astorga a principios del siglo X. El propio Genadio fue enterrado allí, aunque su cuerpo fue robado a principios del siglo XVII por la duquesa de Alba, doña María de Toledo y Colonna, a la que le dio por aquella época la vena mística. Su destino fue servir de reliquia conventual. Es momento de volver, y carretera abajo estaremos en poco tiempo en Montes de Valdueza. Históricamente tuvo mucha más importancia que Peñalba, aunque artísticamente no haya sido así. Montes es un pueblo muy pequeño, en donde, al igual que en Peñalba, se pueden encontrar espléndidas muestras de arquitectura tradicional. Nació hace 1 millar de años de la agrupación de algunos pastores que recorrían estos parajes alrededor del monasterio de San Pedro. Los orígenes de este cenobio son todavía más antiguos. Fue en el año 646 cuando San Fructuoso lo fundó. San Genadio, el que inspiró la construcción de Peñalba, lo restauró, pues había quedado vacío y en un lamentable estado tras la invasión musulmana. Las ruinas que vemos ahora son el punto final a una historia ajetreada en la que el monasterio tuvo numerosos litigios con los pueblos vecinos. La desamortización vació definitivamente el convento, que fue transformado en un almacén de madera. Como no podía ser menos, este se incendió. Lo que quedan son estos claustros derrumbados, estos muros semicaídos apoyados en inmensos nogales, que son los nuevos inquilinos de las habitaciones de los monjes. Solo la iglesia permanece en pie, aunque reclama a grito pelado una restauración seria. Es mayoritariamente medieval, aunque muy simple, mezcla confusa de diversos estilos. La torre románica es lo que más llama la atención, con su planta cuadrada, sus ventanales y su remate piramidal de pizarra. Un último vistazo al pueblo nos permite mirar también a lo alto, a la Aquiana, pues del otro lado de ella habremos de acabar nuestro viaje. Las médulas son un monumento singular. No fueron construidas por la naturaleza, sino por la mano del hombre. Sin embargo, lo que vemos no era un fin en sí mismo, pues a nadie le importaba levantar estas torres de arcilla rojiza, estos grandes farallones que se precipitan en el vacío. Porque visitar las médulas no es más que ver una mina abandonada, una explotación de la tierra en la que el hombre, como es habitual en él, destrozó el paisaje y lo dejó todo patas arriba. Pero hay que reconocer que esta vez se hizo un bello destrozo. ¿Quién negará que existe grandeza en este suelo que sería lunar si no fuese por el verdor de los castaños que crecen más abajo? Las médulas fueron unas inmensas minas de oro, quizá las más espectaculares, pero de ninguna manera las únicas, pues se conocen más de 600 en el noroeste peninsular. Y es que esta zona era durante el siglo I el principal productor del mundo. Los antiguos pobladores obtenían el oro de los arrastres fluviales, pero con la dominación romana se emprendió la extracción en gran escala. Se iba realizando una compleja red de trincheras y canales que minaban totalmente un monte. Luego se hacía circular agua, lo que provocaba un aumento de presión que producía el derrumbamiento de toda la zona. Posteriormente se dejaba caer más líquido de los depósitos situados por encima del derrumbe,
lo cual deshacía la materia arcillosa que era arrastrada hacia canales de lavado en los que el metal precioso, por su mayor peso, se podía separar del resto de los residuos. Para que todo esto fuera posible, hubo de realizarse una vasta red de acequias capaces de transportar agua hasta las minas. Muchos esclavos pagaron con su vida estas obras. Aunque el resultado nos resulte magnífico a la vista, nos da un mensaje preocupante, pues enseña cuánto puede alterar el hombre al paisaje. 2000 años después, la naturaleza no se ha recuperado. Pensemos que con las médulas se jugó a una lotería que probablemente solo tocó en aquella ocasión. Pensemos que lo mejor es que el hombre altere lo menos posible el mundo que le ha tocado vivir. Pensemos que aunque por una vez la codicia del hombre trajo un resultado bueno, es improbable que se repita. Pues despedimos este programa, ya saben, invitándoles a contarnos si se han visto y reconocido en esta serie que se grabó hace 3 décadas. El próximo capítulo nos va a llevar a las localidades que rodean la capital leonesa, esos pueblos del Alfoz y cuál ha sido su cambio, y sí que lo vamos a ver, esa fisonomía diferente que tenía a principios de los 90 y ahora. Hasta la semana que viene. Adiós.